En el segundo año después de la irrupción de la pandemia en el escenario geopolítico, el mapa de poder e influencias se sigue reconfigurando y acomodando a la nueva normalidad, que no es ni más ni menos que el anterior curso de cosas, pero acelerado. A continuación, un repaso mensual sobre los principales sucesos mundiales. Enero. Tensión en Washington. Manifestantes a favor y en contra de Trump irrumpieron en el Congreso. Joe Biden asume como presidente de Estados Unidos y declara: el país fue puesto a prueba y demostró su resiliencia. Días después, el Senado norteamericano absolvió a Donald Trump del juicio político iniciado por los incidentes en el Capitolio. En tanto, en Rusia, el opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, es sentenciado a 3 años y medio de prisión tras regresar a su país. Febrero. El ejército toma el poder en Myanmar, ex Birmania, y detiene a Aung San Suu Kyi, jefa de hecho del gobierno civil. Elecciones en Ecuador. El correísta Arauz deberá competir en balotaje con el banquero Guillermo Lasso. Marzo. La policía de Bolivia detuvo a la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez. En el canal de Suez, un carguero gigante encalló y bloqueó el tránsito marítimo en ambas direcciones por varias semanas. Recién hacia finales de mes logró desencallarse el barco y se reanudó la navegación en el canal de Suez. Abril. Guillermo Lasso le ganó al correísmo y es elegido presidente de Ecuador. En tanto, Pedro Castillo, candidato de la izquierda, obtiene una ventaja inicial en las elecciones peruanas. Fin de una era. Raúl Castro confirmó su renuncia a la jefatura del Partido Comunista de Cuba, con lo cual deja de ejercer todo cargo de poder. Pese a las tensiones entre palestinos e israelíes, se declara que habrá un desfile por el Día de Jerusalén, pero días después debió cancelarse ante la creciente ola de violencia entre israelíes y palestinos. Con casi 60 muertos en pocos días, la escalada entre Gaza e Israel hace temer por otra gran guerra a escala. 11 días después hubo un alto al fuego entre Hamas y el ejército israelí. En tanto, en Madrid arrasa las elecciones Díaz Ayuso y solo necesitará a la abstención de Vox para gobernar, con lo cual el Partido Popular vuelve a tener un cargo importante en la capital española. Junio. El Parlamento israelí aprobó un nuevo gobierno y Bennett asumirá como primer ministro. Mataron al jefe del ejército de Etiopía en un intento de golpe de Estado. Julio. El presidente de Haití fue asesinado en un ataque en su residencia privada. Tras el asesinato del presidente de Haití, Moise, el país declara el estado de sitio. Agosto. Un estudio reciente arroja dudas sobre las causas del cambio climático. Es un estudio interdisciplinario de varios países que precede lo que será la agenda del COP26 en Glasgow. Afganistán, tras una huida presidencial, cae la capital Kabul, originando una grave derrota norteamericana. Los talibanes desfilaron triunfales por el aeropuerto de Kabul luego de la partida anticipada de las tropas estadounidenses. En tanto, por iniciativa de la Cancillería chilena, el Ministerio de Defensa y la Armada Nacional Trasandina, a través de un decreto, el presidente Sebastián Piñera actualiza los espacios de soberanía marítima nacional en la zona austral, originando un conflicto de larga data, recrudeciéndolo con Argentina. Septiembre. El Salvador aprueba el Bitcoin como moneda de curso legal. En tanto, miles de brasileños se movilizan en el Día de la Independencia con una importante marcha a favor de Bolsonaro, pero también algunos contrincantes. En un acuerdo entre norteamericanos, Australia y el Reino Unido, denominado AUKUS, para obtener submarinos nucleares, se desatan controversias con su aliado histórico Francia. Desde París advierten que más allá de lo discursivo, hay una continuidad absoluta con la consigna America First de Donald Trump. Los socialdemócratas, en tanto, se imponen en Alemania, pero deberán consensuar para formar gobierno. Octubre. Se descubren los Pandora Papers, los cuales incluyen a numerosos mandatarios y personas de poder en la región, entre ellos los hermanos Macri, así como otros tantos argentinos y personajes latinoamericanos con cuentas offshore. Taiwán admite la presencia de tropas de Estados Unidos y origina una contundente reacción china. Las Fuerzas Armadas de Sudán arrestaron al premier para formar un nuevo gobierno. Con eje en el clima y en la pospandemia, comienza la cumbre del G20.
Además, líderes del mundo se reúnen en Glasgow en la cumbre de COP26 contra el cambio climático. Noviembre. Nicaragua. Con sus rivales presos, Daniel Ortega es reelegido con el 75% de los votos. En tanto, migrantes acampan en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, en el este europeo, tras un fallido intento de cruce. Tras las elecciones primarias presidenciales en Chile, se define un balotaje entre el derechista José Kast y el izquierdista Gabriel Boric. El candidato del Partido Republicano se impone en la primera mayoría de las elecciones generales del país trasandino y habrá una segunda vuelta que se consolidará en diciembre. El oficialismo, en tanto, obtiene un holgado triunfo en las elecciones regionales de Venezuela, lo que le da aire al chavismo en ese país. Además, en Honduras, completando la saga de elecciones regionales, la candidata opositora de izquierda, Xiomara Castro, es elegida presidenta por el partido Libertad y Refundación. Diciembre. Irán pide una buena voluntad de Estados Unidos, que es poco optimista en alcanzar un nuevo acuerdo por el programa nuclear. Armas nucleares y conflicto con Ucrania son precisamente los ejes del encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin. Mientras tanto, ministros exteriores del G7 se reunieron días después para hablar sobre las tensiones crecientes entre Rusia y Ucrania. En ese país europeo que limita en sus fronteras con Rusia, hay fuerzas rusas apostadas precisamente en los límites fronterizos, y Putin exige garantías a Estados Unidos y la OTAN de que no avanzarán sobre el terreno ruso. Joe Biden llamó a actuar ante los alarmantes retos a los que se enfrenta la democracia en el mundo al organizar una cumbre por la democracia que tuvo como principal objetivo lastimar geopolíticamente a China, país que respondió con la largada de un libro blanco sobre la democracia en el que dice que cada país construye su propia democracia. Por último, Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales de Chile en el balotaje de aquel país, otorgándole el retorno de la izquierda al poder tras muchos años de un consenso democrático luego de la caída de Augusto Pinochet.